a todos, qué gusto que nos acompañan. Les damos la bienvenida Tojil, Causa en Común, Impunidad Cero, Coparmex, y queremos invitarlos a que reflexionen con nosotros en este nuevo momento que tenemos que vivir en México, que es el de los debates incluyentes, el de los debates integrales, el de los debates que tienen que ver con nuestras prioridades. Y no hay prioridad más importante en este momento para los mexicanos que la seguridad y la justicia. La seguridad de todos de salir a la calle y la justicia que se debe aplicar en todas aquellas personas que ponen en peligro nuestra seguridad. No estamos teniendo el debate adecuado, no estamos teniendo el debate correcto, estamos teniendo pequeños debates parciales sobre algunas partes que podrían eventualmente influir en nuestra seguridad y nuestra justicia. Lo que queremos hacer, Causa en Común, Tojil, Impunidad Cero y Coparmex, es poner orden en este debate y crear un parámetro de discusión que nos sirva a todos. Queremos poner todos los puntos importantes sobre la mesa, de manera positiva. Queremos influir en un debate que tenemos que tener más allá de filias y fobias políticas, porque se nos va la vida literalmente a todos en este debate y nuestra democracia se pone en peligro si no lo tenemos completo. Nuestra intención con este decálogo no es agotar el debate, es arrancarlo, es iniciarlo, es poner 10 puntos sobre la mesa que nos van a permitir a todos discutir desde la prevención hasta lo último que sucede en un penal. Queremos abarcar la cadena completa, queremos entender la cadena completa de la seguridad y la justicia. Y justo por eso nos reunimos 4 organizaciones con vocaciones diferentes. Causa en Común tiene muchos años hablando de la seguridad, tratando de entender la violencia en el país, tratando de entender cómo funciona la violencia. Tojil tiene varios años también estudiando cómo funciona la justicia, cómo funciona este aparato completo de justicia. Impunidad Cero tiene muchos años tratando de entender el fenómeno de la impunidad y cómo eso agrava los problemas de la justicia y los problemas de la violencia. Coparmex tiene varios años metido en el tema del combate a la corrupción y cómo el combate a la corrupción es transversal en todo el sistema de justicia y cómo lo amarra, cómo le impide generar los resultados que necesitamos. Por eso nos juntamos estas 4 organizaciones, por eso estamos aquí, por eso discutimos cómo llegar a un decálogo que nos sirva a todos para arrancar este debate, para que se sumen a este debate todas las personas que quieran sumarse y tengamos un debate incluyente, informado y sobre todo que llegue a donde tiene que llegar, que llegue a los tomadores de decisiones, que llegue a los congresos, que llegue a los gobiernos, que llegue a las fiscalías, que llegue a las auditorías, que llegue a las secretarías de función pública y a todos los lugares donde está la seguridad y la justicia de los mexicanos. Nos vamos a ir explicando este decálogo, cada una de las organizaciones en la vocación que tiene. Le dejo la palabra a María Elena Morera, que nos va a explicar los primeros 3 elementos del decálogo que tienen que ver con nuestra seguridad. Adelante, María Elena, muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto estar esta mañana con 4 organizaciones que llevan mucho tiempo, como ya decía Max, en estos temas y que hemos compartido nuestras preocupaciones, nuestras frustraciones, pero también la esperanza de poder construir el México en el que todos quisiéramos vivir. La seguridad y la justicia son elementos que no pueden existir o no pueden explicarse el uno sin el otro. Es decir, son un binomio que determina o debería determinar la fortaleza de un verdadero sistema que sea capaz de prevenir la violencia, de protegernos ante el crimen, de ejercer justicia y de contar con un sistema de reinserción social. Sin embargo, hoy en México no nos sentimos protegidos, no se hace justicia, llevamos años sin poder salir de la crisis. Los delitos o los lugares en donde se cometen han cambiado, pero lo que no cambia es la impunidad, la frustración, el enojo y el dolor de miles de víctimas que solo se acumulan. ¿Por qué nos sucede esto? ¿Por qué las violencias y la inseguridad no las podemos detener? Esto nos sucede
es multicausal todo esto. Sin embargo, en términos institucionales, el sistema de seguridad y justicia requiere que este sea funcional en todas sus partes, porque aun cuando logremos hacerlo funcionar en una de sus partes, no lograríamos realmente tener seguridad y justicia si no lo hacemos en conjunto. Entonces, con el ánimo de aportar ideas para que este binomio funcione, este grupo de organizaciones civiles nos reunimos para compartir estas 10 ideas, que son propuestas puntuales que buscan detonar el diálogo y la reflexión sobre los grandes retos que tiene nuestro país en términos de seguridad y justicia. Les platico, el primer punto del decálogo puntualiza la importancia de reconstruir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que durante los 20 años de su existencia, lo que hemos visto es que es una institución que opera bajo incentivos políticos alejados del funcionamiento estrictamente técnico. Por tanto, se requiere reorganizar este sistema para convertirlo en una serie de instituciones que funcionen con perspectiva de Estado, que construyan políticas de seguridad basadas en evidencia, que se comprometan con el presupuesto, que independientemente de las diferencias políticas, se tomen decisiones de largo plazo más allá de los sexenios y que impidan seguir repitiendo modelos fallidos. El segundo punto de este decálogo subraya que se deben prevenir las violencias y la delincuencia, ya que ninguna estrategia de seguridad y de justicia puede tener éxito sustancial si no va acompañada precisamente de la prevención integral de las violencias y la delincuencia, que atienda precisamente las causas. Más importante aún es que esta estrategia de prevención debe ser focalizada y debe ser diferenciada en función de las manifestaciones de violencia que busca atender, del entorno en el que busca incidir, del plazo en el que pretende trabajar y el nivel y el ámbito de prevención que se necesita. El tercer punto del documento hace mención sobre uno de los pilares del binomio de seguridad y justicia: consolidar la vía civil hacia la seguridad a través de rescatar y luego fortalecer a las policías locales. En este sentido, nos mantenemos firmes que la Guardia Nacional debe construirse y consolidarse como un cuerpo civil nacional y no como una extensión de las Fuerzas Armadas. De manera paralela, se debe construir una agenda mínima de rescate a las policías locales, que incluya la capacitación permanente y de calidad, mejores salarios, cumplimiento de sus derechos laborales y mayor inversión en el equipamiento y la infraestructura. Los policías son uno de los elementos en los que convergen precisamente la seguridad y la justicia, ya que son los primeros respondientes en la comunidad y al mismo tiempo son el vínculo entre las víctimas y el sistema de justicia. Para mejorar y sanar esa relación, es necesario hacer cambios a nivel institucional y legal. La Constitución señala que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los 3 órdenes de gobierno deben coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública. Sin embargo, esto por un lado no está claro y por el otro, la relación que viven es una relación de subordinación de la policía al Ministerio Público, ya que las policías están bajo el mando y la conducción del Ministerio Público. Lo que en muchos casos lo que provoca es un cuello de botella que no abona al objetivo de trabajar de manera coordinada. No es solo que nosotros pensemos esto o lo digamos. De acuerdo a la encuesta ¿Qué piensa la policía?, el 51% de las policías estatales respondieron que consideran tener una relación regular con el Ministerio Público y el 12% respondió que muy mal. Nuestro país necesita de una relación que sea abierta, clara, entre policías y ministerios públicos. Sanar la relación entre policías y ministerios públicos representa fortalecer la capacidad de ambos. De lo más esencial es la capacidad y atribución de recibir denuncias e iniciar investigaciones por parte de las policías, que hablen el mismo lenguaje, que persigan los mismos objetivos. Estamos convencidos que tener seguridad y justicia es la clave para volver a pegarnos como sociedad y como país. Y por eso, esta reflexión es tan importante hacerla desde todos nosotros,
Este decálogo está abierto, por supuesto, para que todos ustedes lo puedan enriquecer, para que las autoridades lo puedan enriquecer, porque creemos que solo creando espacios de confianza y trabajando juntos lograremos vivir un país en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, querida María Elena. Como se podrán dar cuenta ustedes, el decálogo tiene, digamos, dos dimensiones. La dimensión individual de cada una de las propuestas, que en sí mismas son una discusión completa. Cada una de las 10 propuestas tiene toda una riqueza detrás, es decir, toda una experiencia de las organizaciones que participamos detrás, pero al mismo tiempo se entrelazan entre sí. La idea es que sean 10 propuestas que se entrelazan entre sí y que hacen toda una política completa de seguridad y justicia. Le toca ahora a Adriana y a Estefanía de Togil, que tienen años especializadas en el tema de la justicia, en la investigación y en los elementos que pueden formarse y enlazarse en la investigación o no para generar una consecuencia jurídica. Adelante, por favor, Adriana, Estefanía. Buenos días, gracias Max por tus palabras y pues muchas gracias a todos los asistentes que nos están escuchando. Como bien mencionó, o más bien nos invitó Max a reflexionar sobre las prioridades que tenemos los mexicanos hoy en día, que son la seguridad y justicia. Nosotros, desde Togil, desde la experiencia que hemos acumulado a lo largo de los últimos años, nos hemos dado cuenta no solamente que los servidores públicos, sino sobre todo los usuarios, es decir, las víctimas e incluso los imputados, pues son testigos de primera mano de un gravísimo problema en México. Y el problema es que cuando quieren acceder a la justicia, pues en México es prácticamente imposible. El camino para acceder a ella, y cualquier persona que hemos tenido la desfortuna de necesitar acudir ante las instituciones para esclarecer los hechos que posiblemente sean un delito, pues sabemos que en realidad el camino es tortuoso, que estamos solos, que por más de que las leyes digan una cosa y que tenemos tanto derecho a una defensa como una asesoría jurídica si somos víctimas, que hay instancias impuestas ahí para justamente vigilar que los servidores públicos hagan su trabajo de manera adecuada, pues la realidad es que nos topamos ante instituciones completamente sobrepasadas de trabajo, nos topamos con servidores públicos, no siempre, hay servidores públicos muy valiosos, pero por lo general, que pues han perdido esta sensibilidad y han dejado de ver a la persona como humana y tener un sentimiento detrás de pues, desesperación, que en realidad lo que se está debatiendo, lo que el servidor público tiene en sus manos, pues va a definir el rumbo de su vida muchas veces. Y pues todo esto... hemos escuchado unas voces, sabemos que desde 2008 hubo un cambio en todo este sistema de seguridad y justicia, de manera copernicana, y hemos escuchado muchas voces generalmente desde la parte política, vendiendo pues recetas o medicina milagrosa, diciendo que si cambiamos la normatividad de nuevo, que si volvemos a lo que había antes o si mejoramos las normas que están hoy en día, prácticamente de manera inmediata vamos a tener una mejora. Y pues nosotros desde la experiencia que hemos acumulado, todas estas organizaciones, pues sabemos que eso, pues la verdad es un tema falaz, que no siempre es verdad, que claro, por supuesto que hay normas o partes del ordenamiento jurídico que necesitan mejorarse y hacer precisiones, pero son precisiones que deben de hacerse con papeles, con resultados fijos en la mesa. Y pues lo que hemos visto es que desde que se hizo este cambio, se nos olvidó crear un seguimiento, un mecanismo de seguimiento y evaluación del propio sistema. Entonces, en realidad, estamos dando palos de ciego al momento de tratar de hacer modificaciones o ajustes al sistema acusatorio y tratando de culpar a un sistema en general como una entelequia sin poner la verdad la responsabilidad en donde está, que son las instituciones que han sido incapaces de implementar mejoras a la operación. Entonces nosotros por eso estamos aquí explicando este decálogo, porque estamos convencidos que antes de pelear por cambiar el sistema de nuevo, que nos ha costado muchísimo esfuerzo de gobierno, sociedad civil, incluso otros países que nos han ayudado de manera económica, creemos que es importantísimo implementar unas mejoras a la operación y ya sobre la marcha ver con resultados qué no está funcionando. Como mencionamos, pues son 10, yo voy a explicar la primera y le voy a ceder la voz a mi socia Estefanía para que termine de explicarlas. Uno de los errores que tenemos es que en el momento en el que se cambió el sistema, dejamos fuera especialidades que
creíamos que el Ministerio Público, seguimos cayendo en la idea de que un Ministerio Público con una formación de abogado tiene que tener el liderazgo de las investigaciones. Y lo que realmente sucede es que dejamos fuera otros perfiles que son completamente necesarios para el esclarecimiento de hechos, sobre todo en la parte inicial de la investigación. Es decir, dejamos fuera áreas que necesitan un sustento, una solidez científica, como son psicólogos, criminólogos y policías, que su formación es completamente distinta a aquella, la de un abogado. No necesitamos abogados en la primera parte, necesitamos gente investigadora y un abogado evidentemente que vaya integrando y viendo que toda la recopilación de evidencia o del esclarecimiento de los hechos pues se haga conforme a las normas. Sin embargo, hemos sido o las instituciones han sido como incapaces de ceder esa parte de investigación y fortalecer pues a la parte de los peritos, este sustento científico, a las policías que necesitan abonarse y subirse al tren para el esclarecimiento de los hechos. También, por todo esto, dejamos fuera justamente la parte de pues, la carrera ministerial. Creo que no se ha hecho un esfuerzo lo suficientemente fuerte como para pues reivindicar y realmente también ver cuáles son las necesidades que tienen los ministerios públicos. Generalmente, pues un ministerio público tiene 400 carpetas de investigación que hace imposible que un ministerio público pueda atender a todas ellas. Y pues, en realidad, todo esto habla de mejorar las capacidades de investigación de las fiscalías. Hoy en día sabemos que muy pocas tienen bases de datos capaces de hacer inteligencia y, por ende, cada vez que se investiga un hecho criminal, se investiga de manera aislada. Y esto hace que el caso por caso hace imposible que el día de mañana vayamos a desmantelar o realmente agarrar a los perpetuadores que generalmente, o las personas que están cometiendo todos los delitos, están todas organizadas, están completamente ligados muchos de los delitos y pues las fiscalías al no tener estas bases de datos, esta inteligencia, son incapaces de ver el fenómeno delictivo y estamos viendo caso por caso, lo cual jamás vamos a llegar y no hay recursos humanos que nos den para poder esclarecer el caso por caso. Y pues, sin más, le cedo la palabra a Estefanía. Muchas gracias, Adri. Muchas gracias, Max, y a todas las organizaciones convocantes y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y creo que sí, lo que se mencionaba hace un momento es muy importante. Creo que todos estamos prácticamente hartos y cansados de que abrimos las notas y tenemos cada vez únicamente cifras más escandalosas que las del día anterior en cuanto a temas de violencia, en cuanto a casos que siguen en impunidad y que a veces pareciera que por más que los ojos se ponen en algún caso de feminicidio, de homicidio, de grandes masacres, pareciera que seguimos contando con fiscalías que son incapaces de resolver casi ninguno de los delitos, ni de los más graves, ni los delitos que pudiéramos pensar menores de robos o otro tipo de cosas que ocurren en la cotidianidad. Y eso es justo lo que tenemos que resolver. Tenemos que empezar a cambiar el resultado que tenemos las personas cuando llegamos a presentar una denuncia, que es un evento pues muchas veces uno de los más terribles que enfrenta una persona en el curso de su vida, que necesita una atención de primera y que justo como mencionaba Adriana, eso no se va a resolver solo a punta de cambiar la ley, sino en función de que demos mejores atributos y capacidades a nuestras instituciones para que nos brinden ese servicio. Entonces, el tema, en el punto número 5 hablamos en el tema de los modelos de gestión. Por ejemplo, si hoy pensamos en temas relacionados con la salud, pues sabemos que llegas a un hospital y una persona con un dolor de cabeza no la van a mandar a que se haga una cirugía de inmediato sin tener mayor diagnóstico, y una persona que llega con un padecimiento muy grave, pues no se va a curar con una aspirina llegando en la zona de urgencias. Entonces, por más extraño que parezca ese ejemplo, eso es lo que de pronto pasa en muchas de nuestras fiscalías a nivel nacional. Recibimos todos los casos y tratamos todos los casos como si fueran de la misma naturaleza y queremos darles a todos el mismo tratamiento, lo cual pues nos ha llevado a tener un completo fracaso, a generar cuellos de botella en las fiscalías, a reducir las capacidades de usar de manera adecuada los recursos, es decir, que haya fiscales dedicados con las herramientas atendiendo los casos más graves. Pensemos, por ejemplo, casos de homicidio, de personas desaparecidas, de secuestros, y esas mismas personas no pueden a veces especializarse y llevar a cabo una adecuada gestión de estos casos porque se da el mismo tratamiento a todos. Entonces, creemos que es momento de soltar los temas de los discursos legislativos y centrarnos a aceitar el funcionamiento de una gestión adecuada dentro de las fiscalías y, bueno, procuradurías y fiscalías que ya
son la mayoría fiscalías. Y el punto número 6, creemos desde las 4 organizaciones convocantes que es uno de los puntos clave. Es decir, cambiamos un sistema de justicia que era pues terrorífico, no, creo que no habría otra palabra que describa mejor al sistema penal tradicional, que se basaba en temas escritos, en mentiras reguladas por la ley que después daban para sancionar inocentes y dejar culpables libres y a las víctimas sin ninguna reparación, pero ese cambio desafortunadamente se dio trayendo los mismos vicios. ¿Y cuáles son esos vicios? Principalmente los vicios de corrupción que siguen ocurriendo hoy en nuestras agencias del Ministerio Público y con nuestros policías. Entonces, no vamos a tener un sistema de justicia diferente al que teníamos, ni diferente al que tenemos ahora, si no empezamos por erradicar esas prácticas de corrupción que se dan muchas veces desde que nos piden dinero para presentar una denuncia o para recibirnos nuestra denuncia, desde que se nos pide dinero por algo que es un derecho tan sencillo como tener copias de nuestras investigaciones, cuando los acusados a cambio de sobornos pueden acceder a beneficios que la ley, usando o simulando que se aplica la ley. Entonces necesitamos que a nivel nacional tengamos realmente una política integral de cero corrupción al interior de los ministerios públicos y policías, porque solo eso va a hacer la diferencia para que nuestro sistema de justicia funcione y funcione bien. Y que cuando lleguemos a que se nos dé un servicio de procuración de justicia, no se trate únicamente de un servicio que va a funcionar a punta de sobornos. Entonces, creemos, como mencionaba María Elena, que estos puntos son debatibles, que hay que abrir la discusión, que no son el principio y el fin, pero que sí hay que centrarnos en lo realmente importante, que es fortalecer a nuestras instituciones, darles recursos para operar, supervisar y evaluar lo que se está haciendo y alejarnos de las recetas mágicas de las que ya se hablaba. Y pues les agradezco nuevamente y quedo atenta a los siguientes puntos. Muchas gracias, Adriana. Estefanía. Ahora escucharemos a Irene, que lleva muchos años estudiando esto que nos frustra a todos. Ya escuchamos el escándalo, ya lo vimos en la prensa, ya vimos el delito. ¿Y por qué demonios no hay una sentencia? ¿Por qué no hay alguien que pague las consecuencias? ¿Qué pasa en nuestro sistema de justicia? Que no hay consecuencias jurídicas concretas en contra de personas señaladas de cometer un delito. Adelante, Irene. Muchas gracias, Max. Muchísimas gracias, Adriana, Estefanía, María Elena. La verdad es que ha sido un placer trabajar con estas 4 organizaciones. Nosotros en Impunidad Cero definitivamente creemos que la impunidad subyace a muchos de los problemas que estamos viviendo en el país, los problemas de inseguridad, los problemas de corrupción, y que si no empezamos a analizar por qué hay tanta impunidad y qué es lo que está fallando, pues no podremos hacerle frente a ningún problema que se nos atraviese. Y por eso la verdad es que me parece muy importante empezar a hablar de este punto 7, que se refiere a mejorar cada eslabón que integra el sistema de justicia. Creo que tenemos que empezar a darnos cuenta que el sistema de justicia es un todo. Y así como dice esta frase de estudios de sistemas complejos, el todo es mayor que cada una de las partes. Y es muy frustrante cuando nos dedicamos a estos temas, que vemos propuestas respecto a mejorar la seguridad pública, mejorar la procuración de justicia, mejorar la parte de la impartición de justicia, y muy pocas veces estas propuestas hablan entre sí, creyendo que cada uno de estos actores va a actuar de forma aislada, sin tener que articularse con el resto de sistemas, lo cual acaba creando problemas muchísimo más complejos. Entonces sí creemos que uno de los puntos centrales y que teníamos que incorporar en este decálogo era explicar que el sistema de justicia funciona como un todo, una cadena compleja de autoridades, que la única manera que se mejore el sistema es que cada una de estas instituciones pueda articularse y trabajar entre sí. Y este sistema inicia desde los policías, los analistas, los peritos, los ministerios públicos, hasta llegar a los jueces. Sí creemos que cualquier reforma que no tome en cuenta que el sistema de justicia es un sistema integral, la verdad es que creemos que es una reforma que va a acabar fallando. Ya lo vimos una vez donde se puso mucho énfasis en mejorar la parte de cómo funcionaban la justicia en el país, la parte de los jueces, y creamos un cuello de botella en el Ministerio Público. Creo que la única manera de que salgamos de esto es que realmente nos pongamos y nos aboquemos a mejorar tanto la parte de seguridad pública como la parte de procuración de justicia en este país. Y para hablar del siguiente punto que creemos que también abona, si pueden cambiar la diapositiva, por favor.
Esto, creemos que otro de los puntos que era importantísimo señalar en este decálogo era empezar a hablar de la coordinación necesaria que se tiene que dar entre estas autoridades y qué tipo de coordinación se tiene que dar. Entonces, por eso el punto 8 lo refiere de una manera creo que muy precisa, ¿no? Se tiene que aumentar y consolidar la coordinación entre policía, el perito y el Ministerio Público. Tal y como mencionaban mis compañeras antes, tenemos que salir de este error de creer que los abogados son los especialistas para investigar los delitos. Sí creo que tenemos una gran oportunidad para realmente fortalecer a los policías y sus capacidades de investigación. Ya es algo que está en la ley, pero tenemos que hacer que realmente pase. Y esto creo que la única manera de que suceda es que realmente haya una articulación y un entendimiento de estas instituciones de cómo se pueden, ahora sí que ayudar para tener unas mejores investigaciones. Los ministerios públicos, la verdad es que están rebasados de trabajo. Si hubiera una buena articulación entre los policías de investigación y los peritos, podríamos empezar a ver carpetas de investigación que realmente resuelvan los delitos complejos que tanto nos están afectando a los mexicanos. Y no estos, muchas veces, delitos patrimoniales que se cometieron sin violencia, que son la mayor cantidad de sentencias que se logran en este país. De acuerdo a un estudio de impunidad cero, 40% de las sentencias en este país son de menos de 3 años. Y comparando el otro estudio que tenemos respecto a impunidad en homicidio doloso, solo 1 de cada 10 homicidios dolosos se investiga y se sanciona en el país. Entonces sí creo que tenemos que voltear a ver qué delitos tenemos que darle prioridad para investigar y sancionar. Y la única manera de investigar y sancionar delitos complejos como pueden ser homicidios dolosos o como puede ser actos de corrupción es que realmente esta triada entre policía, perito y Ministerio Público se fortalezca y se consolide. La que sigue, por favor. Y la verdad es que es un tema que creemos que muy pocas veces también se le presta la debida atención. Sabemos que es un tema delicado, pero sí creemos que tenemos que hablar de rescatar y fortalecer el sistema penitenciario. Tal y como decía en el primer punto, en el punto 7, esto es un sistema en su conjunto y el sistema termina con el sistema penitenciario que tenemos en el país. Si no rescatamos, recuperamos el control de los penales en el país, la verdad es que sí creemos que los esfuerzos que se hagan en otras áreas por intentar disminuir la violencia no van a tener fruto. Ya analizando la actividad delictiva que sucede al interior de los penales, sí creemos que es un punto al cual se le tiene que prestar particular atención. Y no solamente por ser centros en los que acontece la actividad delictiva, sino porque incluso muchas de las personas que están al interior de los penales no cuentan con una sentencia. Tal y como se desprende de los cuadernos estadísticos respecto al sistema penitenciario, tan solo, o más bien 40% de las personas que están en prisión no cuentan con una sentencia, lo cual nos habla otra vez de lo mal que funciona el sistema de justicia en el país. Si tuviéramos la capacidad de determinar cuáles son las personas que están cometiendo los delitos que tanto nos afectan, tendríamos que tener al menos una mayor capacidad de sentencia de los delitos de más alto impacto para el país. Entonces sí creemos que no podíamos dejar este tema de lado en este decálogo. Sabemos que es un tema extremadamente complejo, pero que se tenía que considerar para que las soluciones que se propongan en torno a tener una mayor seguridad y una mayor justicia también consideren la parte de la reinserción social. Sí creemos que es un punto que no se puede dejar de lado y que nos parecía importantísimo mencionar y así como mencionar, ofrecer propuestas para lograr recuperar el control de los penales y recuperar la condición de vida de las personas que están ahí. Muchísimas gracias, Irene. Y me toca hablar de la última. Y es importante aquí aclarar una cosa que es muy interesante y creo que se da por primera vez en este país, que es que estamos juntando 3 agendas que parecían separadas, que se tocaban por separado, en vocaciones diferentes, en organizaciones diferentes. Por un lado la seguridad, por otro la justicia y por otro lado la corrupción. Habíamos visto estas como agendas de diferentes columnas, de diferentes sectores del gobierno y creo que nos damos cuenta con el paso de las láminas de este decálogo que son agendas comunes, que son agendas que tenemos que tratar en común. Es decir, no sirve la prevención, no sirve la investigación, no sirve la procuración de justicia, no sirven las penitenciarías si están llenas de corrupción e impunidad. No hay manera de que funcionen. Están corroídas desde la médula si no nos metemos de lleno en el tema del combate a la corrupción. Y el tema del combate a la corrupción ya lo vimos, ya lo experimentamos. No es un tema de buenos y malos, no es un tema de cultura, no es un tema
de quitar a unos en el gobierno para poner a unos diferentes. Es un tema estructural, es un tema complejo, es un tema cíclico, es un tema muy complejo que hay que tratar desde diferentes áreas, desde diferentes rubros. Y lo primero es dotar de capacidades a las autoridades, a las fiscalías que se encargan de detectar corrupción, de investigar corrupción y de armar casos que puedan llegar a las instancias y sobrevivir en las diferentes instancias. No vamos a lograr nada en este país si el combate a la corrupción está centrado en escándalos, está centrado en filtrar videos a la prensa para desprestigiar a un grupo político o a otro. En este país vamos a lograr combatir la corrupción cuando nos tomemos en serio la idea de tener mecanismos adecuados para detectarla, para saber dónde está, cómo se mueve, en qué redes opera la corrupción, para saber cuánto dinero le quitan al Estado, a través de qué vías, con qué mecanismos, quiénes son las redes involucradas, cómo funcionan, dónde operan, y si estas redes tienen a su vez redes con otras mafias, otros grupos organizados en otros países del mundo. No vamos a lograr acabar con la corrupción si la seguimos viendo como un tema de individuos malos que de pronto pensaron que querían hacerse ricos con el Estado. Es mucho más complejo que eso. Para esto, además de las capacidades, necesitamos autonomía, autonomía real en las instancias fiscalizadoras, en las instancias investigadoras. Autonomía real, que quiere decir que los titulares y sus equipos no ven el ciclo político, no les importa el ciclo político, no están involucrados en la parte electoral. Ellos lo único que ven son casos, pruebas, cómo armarlos y cómo hacerlos proceder en las diferentes instancias. Y para eso necesitamos construir inteligencia. Tenemos que tomarnos en serio la construcción de la Plataforma Digital Nacional, que es el cerebro de combate a la corrupción del Sistema Nacional Anticorrupción. Y por lo tanto nos tenemos que tomar en serio al Sistema Nacional Anticorrupción. Es un órgano de Estado, está ahí, está bien diseñado. Lo hicimos entre todos, lo hicimos entre ciudadanos, lo hicimos entre organizaciones. Puede tener muchas carencias, pero hay que conocerlas. Primero hay que utilizarlo. Hay que saber cómo funciona para saber qué hay que renovar. No caigamos en la trampa de querer renovar algo que no hemos utilizado. No caigamos en la trampa de querer echar a la basura algo que ni siquiera hemos hecho funcionar. El Sistema Nacional Anticorrupción está ahí para que empecemos a utilizarlo, empecemos a probarlo y empecemos a evaluar qué funciona y qué no, y qué tendríamos que cambiar. No caigamos en la trampa muy mexicana, muy de nuestro Congreso, de hacerse relevantes tratando de destruir cosas que ni siquiera han sido puestas en práctica. El Sistema Nacional Anticorrupción está ahí para que lo utilicemos y lo necesitamos lleno de capacidades, lleno de tecnología, con mucha inversión de recursos públicos y buenos sistemas que tengan la capacidad de detectar, investigar y sancionar corrupción. Ese es el decálogo que queríamos presentarles el día de hoy. Las ilustraciones son de un gran ilustrador que se llama Marco Colín, que de manera muy generosa nos regaló estas ilustraciones para hacerlas fáciles, para que ustedes todos puedan entender perfectamente de qué se trata, para que cada uno de estos 10 carteles vuelen por todos lados. La solicitud que queremos hacerles a todos los que nos están viendo y escuchando es que nos ayuden a compartir esto de manera individual y de manera integral. Las ideas, las ilustraciones, porque lo que queremos es muchos aliados. Queremos juntar a muchos aliados en este proceso. Queremos que haya mucha gente que entienda esta discusión, que la entienda de manera integral y que tenga la capacidad de voltear hacia el Congreso y hacia los diputados y senadores que tienen en sus manos este tipo de medidas legislativas, pero también hacia los fiscales, también hacia el gobierno federal, a los gobiernos locales que tienen en sus manos todas estas políticas en las que se nos va la vida, literalmente. Es decir, la seguridad de tus hijos y los míos, de salir a la calle y regresar con bien, está en esta discusión. Aquí está. No hay nada más importante. Nada más importante que tener esta discusión de manera completa. Para mí no hay nada más importante que saber que puedo contribuir a que un día mis hijos pueden salir a la calle y van a regresar tranquilos y con bien, porque hicimos la chamba, la hicimos completa y la hicimos a tiempo. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta, aclaración, duda, queja.
Oye, Max, ya hay varias preguntas que están saliendo de Facebook. Si quieren, las vamos comentando. No sé quién Por quiere favor. empezar. A ver, tengo aquí una que es muy interesante. Dice, nos preguntan, ¿cómo combatir la corrupción en las policías si no hay voluntad política para mejorar las condiciones, sobre todo en los mandos? Ahí quizá Tojil nos puede ayudar con esta pregunta. Gracias, Max. Yo creo que se relaciona mucho con el primer punto que mencionaba Marilena y con lo que tú refieres, que son puntos que están completamente pues concatenados unos con el otro. O sea, lo primero que creemos que se tiene que hacer es en efecto redignificar a nuestros policías, darles las herramientas para que puedan hacer su trabajo, confiar en ellos y a su vez por el otro lado tenemos que exigir que estas cadenas de corrupción que por mucho tiempo han estado ahí cambien y que se empiecen a desmantelar. Entonces, creo que en efecto la pregunta es muy atendible porque no podríamos entender uno sin el otro, no podríamos pensar en resolver el problema de corrupción en policías si no pensamos en que tenemos que transformar y redignificar a nuestros policías y vemos puntos completamente conectados. Tengo otra aquí de David Vicenteño, del Grupo Imagen. Nos dice, en el gobierno federal afirman que vamos bien y que están combatiendo las causas que llevan a las personas a delinquir. ¿Creen que es así? ¿Ven esfuerzos por consolidar y hacer de la Guardia Nacional un cuerpo civil? ¿Qué opinan del cierre del penal Puente Grande? Creo que estas te tocan a ti, María Elena. Sí, con mucho gusto. Mira, David, lo que hemos visto nosotros desde Causa en Común es que la forma como el gobierno está presentando, que está previniendo el delito, por ejemplo, y que está combatiendo las causas que llevan a las personas a delinquir, bueno, pues esto sinceramente no es así. No es así y les explico por qué. Porque los programas, por ejemplo, Construyendo Futuro para Jóvenes, es un programa general que si bien le da dinero a los jóvenes, no llega a los jóvenes que están en riesgo o jóvenes que ya están metidos en actos de delincuencia. ¿Y por qué no llega? Porque los factores que llevan a una persona a delinquir son distintos en un lugar y en otro. No delinquen la gente por lo mismo. Y les pongo un ejemplo. Aquí en la Ciudad de México hicimos un estudio para poner una casa de justicia y nos encontramos, por ejemplo, que en la delegación Gustavo Madero, en una de las colonias más conflictivas, la gente se mataba, los chavos se mataban por el tráfico de drogas. No era lo mismo por lo que se estaba matando la gente en Iztapalapa, que era por el problema del agua. Y estamos hablando de una misma ciudad. Entonces, los factores que llevan a las personas a delinquir son distintos. Por eso decíamos en este decálogo que se tenía que hacer de manera focalizada, precisamente para evitar que tengamos o que queramos tener una misma estrategia para todos. Entonces, en ese sentido, no se están atendiendo realmente las causas. Por el otro lado, sobre tu pregunta si se está consolidando la Guardia Nacional, bueno, la Guardia Nacional como un cuerpo civil, eso es lo que dice la Constitución. Sin embargo, en la práctica, lo que tenemos son los cuerpos militares disfrazados de guardias. Entonces, hoy, como opera la Guardia Nacional, es efectivamente un brazo de las Fuerzas Armadas y no es en ningún momento un cuerpo civil. Tenemos que avanzar y tenemos que exigir que, como dice la Constitución, sea un cuerpo civil. Y además, en los mismos cambios constitucionales que se hicieron, una parte muy importante fue el 7º transitorio, donde claramente dice que se tienen que fortalecer las policías civiles. Y además no solo eso, sino que también dice claramente que se tienen que dar los recursos necesarios para esto. Y esto no está sucediendo. Con respecto al cierre del penal de Puente Grande, realmente no tengo una opinión clara. Lo que puedo decir es que tenemos muchos penales que están sobrecargados, que tienen mucho más gente de la que pueden tener y sin embargo están cerrando un penal. Este ya es el segundo que cierran porque recordemos que cerraron Islas Marías al principio de este sexenio, que era
el penal que estaba mejor calificado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Irene, tengo aquí una muy interesante que viene de nuestros amigos de Facebook. Dice, ¿cómo hacer para cambiar la mente colectiva que difícilmente va a creer en las autoridades? ¿Cómo regresamos la confianza en las autoridades con este decálogo y en general? Creo que es la gran pregunta que tenemos que hacernos. La verdad es que el tema de confianza institucional, sobre todo en las instituciones de seguridad y justicia, es un tema que creo que le vamos a tener que entrar todos. Yo sí creo que hablando de lo que sí está funcionando actualmente, se puede cambiar la imagen que tienen las personas en el sistema de justicia. Obviamente hay muchas fallas, pero también hay cosas que se han hecho bien y que se siguen haciendo bien. Y que si hablamos de estas buenas prácticas y hablamos de lo que está pasando en el país y no volteamos a ver, no sé, ejemplos como podrían ser Chile u otros países que a los cuales quisiéramos aspirar en temas de seguridad y justicia, sí creo que podemos devolverle la confianza a la ciudadanía de que se pueden hacer las cosas y que ya se están haciendo las cosas de forma distinta aquí en México. Eso, y la verdad es que creo que hay veces en los que unos cambios en la manera en que se tiene atención hacia la ciudadanía podrían hacer un gran cambio. Me refiero sobre todo a la parte de fiscalías y procuradurías, la parte de cuando una persona va a denunciar un delito, que no se le tenga ahí las interminables horas para tan solo ser atendido, que las fiscalías y procuradurías tuvieran un mecanismo de seguimiento a lo que está pasando con las denuncias, ¿no? Esto me acuerdo mucho de un ejemplo que ponía Laida Negrete, lo que pasaba en Inglaterra, y ahí sí creo que lo pondría nada más porque creo que no es una cosa muy difícil de aplicar, en los que las autoridades, si hay una investigación en la que no tienen ellos mayor evidencia para seguir con la investigación, se le reporta a la ciudadanía qué es lo que está pasando. Ya solamente tener una respuesta de parte de las autoridades que se encargan de investigar y sancionar los delitos que tanto nos afectan, creo que sería una gran diferencia. Ya que cuando llegamos a un ministerio público o ante un policía, que no nos quieran levantar la denuncia, que nos quieran cobrar por levantar la denuncia, que nos pidan ratificarla cuando es ilegal, que ya ni siquiera sepamos que le están dando seguimiento, ¿no? A veces, muchas veces son las propias víctimas las que tienen que ir a ver qué es lo que está pasando con esa carpeta de investigación. Entonces sí creo que es un tema complejo, pero definitivamente creo que hay muchas cosas que se podrían hacer y muchas cosas tienen que ver con estos modelos de atención que tienen las propias autoridades hacia la ciudadanía, y otra cosa tiene que ver con las buenas prácticas que sí creo que están pasando en el país y que también creo que nos compete a nosotros como sociedad civil darlas a conocer a la ciudadanía para que sepan que sí hay cosas que están funcionando y que se están haciendo bien en el país. Gracias, Irene. Preguntan, y esta me la voy a echar yo, que cuál es la institución del sistema de justicia más corrupta. Y la respuesta es que no sé. Y la respuesta es importante porque justo por eso necesitamos un buen sistema de inteligencia. Por eso necesitamos que la plataforma digital nacional funcione y funcione cada vez mejor. Porque lo que necesitamos es inteligencia, saber dónde está la corrupción, dónde están los riesgos, en qué instituciones se presentan más riesgos. Antes de saber de incidencia de corrupción en instituciones, necesitamos tener la capacidad de evaluar los riesgos del sistema, conocer los riesgos del sistema, administrar los riesgos del sistema para tratar de minimizar los riesgos del sistema. Y a partir de ahí, empezar a conocer la incidencia para tener la capacidad de reaccionar en contra de ella. Hoy no sabemos. Hoy lo que tenemos son simples intuiciones de dónde puede haber más o menos corrupción en esta cadena tan compleja que va desde la prevención hasta las penitenciarías. Sabemos que hay corrupción, sabemos que hay mucha en las diferentes instancias, pero no sabemos cuánta, ni cómo es, ni dónde se ubica. Justo por eso necesitamos inteligencia, porque si no la tenemos no vamos a poder curar al sistema para que éste ejerza las funciones que requiere. Nos pregunta Arturo Ángel de Animal Político, ¿qué opinan de la propuesta que está preparando el gobierno federal junto con varios estados para construir un nuevo mecanismo de medición de incidencia delictiva que ya no se basa solo en carpetas de investigación, sino en reportes como 911 o los IPH? ¿Qué tanto ayudará esto a un mejor combate a la inseguridad y abatir la impunidad? Aquí yo creo que María Elena y a lo mejor Tojil nos puede complementar alguna cosa. Sí, Max. Mira, yo creo que si todos los policías recibieran denuncias, tendríamos muy claro qué es lo que está sucediendo en el país. Qué bueno que ahora vayan a incluir lo que sale del 911, porque ahí llegan muchísimas denuncias. Sin embargo, me parece que tenemos que ir más allá. La autoridad debe conocer todos los delitos que se cometen. Yo estoy segura que muchos de ellos lo conocen, ¿no? Pero lo pasan por alto porque precisamente como no presentaron una denuncia,
pues ni ven, ni escuchan, ni hacen nada. Entonces sí creo que entre más denuncias se presenten, podemos ejercer una mayor presión sobre nuestras autoridades. Y esto además también se tiene que ver desde el punto de vista de la investigación. O sea, ya como aquí se decía, no todos los delitos se pueden atender de la misma manera, pero si la autoridad sabe, por ejemplo, que se están cometiendo robos en el transporte público y que los delincuentes se suben en una esquina, no es que vayan a resolver cada robo en lo particular, sino en el conjunto tienen que ver cómo solucionan que ya no roben a la gente precisamente en esa esquina. Y hay otros delitos que se tienen que atender de manera individual, como es el homicidio o es el secuestro, ¿no? Entonces, las capacidades de las policías y las capacidades del Ministerio Público, de las fiscalías, tienen que estar precisamente enfocadas, las capacidades y el presupuesto, a los delitos que más dañan a la población y de cómo solucionar estos delitos. Entonces, qué bueno que se vaya a implementar esto, pero no es suficiente. Tenemos que abrirlo a que todo mundo pueda presentar una denuncia con el policía que está enfrente de ellos y que esa denuncia tenga que estar en una estadística y que esa estadística no se use solamente para decirnos números que al final del día muchas veces no nos dicen nada, sino para verdaderamente hacer estrategias de seguridad y justicia que construyan un país en paz. Y me gustaría también regresarme al tema de las policías. ¿Cómo podemos construir confianza con las policías? La confianza es de las cosas que no solamente con la autoridad, sino también pues entre todos los seres humanos, es difícil de construir y muy fácil de destruir. Hoy en México la confianza en las instituciones está completamente destruida. Para reconstruirla se tienen que poner las bases, se tiene que dialogar, pero se tienen que poner las bases institucionales. Por ejemplo, en la policía tiene que haber un sistema de controles internos. Además de dignificarla, tenemos que tener los controles internos necesarios y controles externos, como en muchas partes del mundo. En Estados Unidos hay miles de organizaciones que tienen la vista puesta en sus policías y que además tienen maneras de actuar. En Inglaterra, por ejemplo, no solamente llegan a eso, sino que hay instancias anticorrupción exclusivamente para ver qué es lo que está haciendo la policía. Entonces, tenemos por un lado que dignificarlas y por el otro lado que controlarlas, porque eso es lo que nos va a llevar a tener una mayor confianza en la policía y también hablar de casos de éxito. Siempre estamos hablando que las policías son malas y sin embargo hay miles de policías en México que todos los días se levantan para apoyarnos. Lo hemos visto en la pandemia, son los que están dando después de las autoridades de salud, son los policías los que están dando la vida por nosotros, ¿no? Entonces sí me parece que tenemos que voltear a ver a nuestra policía, reconstruir a la policía, y esto es en base de dignificarla y de controlarla. Muchísimas gracias, María Elena. Nos preguntan dónde pueden encontrar el documento completo y las diferentes láminas. Lo vamos a estar difundiendo en nuestras redes sociales, en las institucionales y en las personales, pero también el documento completo va a estar a sus órdenes en las diferentes páginas de las organizaciones. Lo que les pedimos es que nos ayuden a difundirlo, a moverlo por todos lados, a generar la discusión. Ayúdenos con su creatividad a moverlo y a hacer preguntas y a picar a diputados y a senadores, al gobierno, a las fiscalías, con estas preguntas que se van a derivar de cada una de las láminas. Queremos que nos ayuden a generar la conversación, a generar la discusión, a que todos nos metamos en ella. Y bienvenidos los aliados. Queremos que todas aquellas organizaciones que se dedican a estos temas se alíen con nosotros en este decálogo. Insistimos, este solo es el inicio de la discusión. Este no es un decálogo cerrado, no es una discusión cerrada, es el inicio de una gran discusión que tenemos que tener todos los mexicanos. No sé si haya más preguntas. Si no hay más preguntas, pues les agradecemos muchísimo a todos su participación en este evento, en esta mañana. Quiero insistirles y ahorita le pasaré la palabra a mis colegas para que hagan algún mensaje de despedida, pero yo sí quiero insistir en una cosa. No hay discusión más importante en México. No existe. Si no tenemos seguridad y no hay justicia, no hay manera
de tener una democracia funcional. Muchas gracias a todos y los dejo con mis colegas. Bueno, pues solo agradecerles a todos y todas que hayan estado esta mañana con nosotros. Y ya como decía Max, esto está abierto. Lo que necesitamos es abrir la discusión entre todos, generar espacios de confianza entre ciudadanos y autoridades, porque ni los ciudadanos solos ni las autoridades solas van a poder cambiar este país. Solo lo lograremos hacer en conjunto, y principalmente a nosotros lo que nos toca es denunciar, es exigir y es proponer, como lo estamos haciendo esta mañana, proponiendo un decálogo que es simple, es entendible por todos y es abierto a que todos lo alimentemos y todos vayamos por la construcción de un México en paz. Muchas gracias. Yo también aprovecho para agradecer, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por tomarse el tiempo para que les expliquemos lo que está en este decálogo importantísimo. Yo también creo que no hay otro tema definitivamente tan importante en este país como el tema de la seguridad y la justicia. Sabemos que son temas complejos, pero que la manera de empezar a abordarlos en conjunto y de poner las directrices de qué discutir y cómo es haciendo este tipo de materiales que ayuden a guiar la discusión. Muchísimas gracias a todos y de parte de Impunidad Cero estaremos ahí compartiendo el documento en nuestras redes en @impunidad0mx. Muchas gracias. Pues por último, de parte de Tojil también les damos las gracias por escucharnos. Y igualmente, nada más para no ser redundante, pues nada más les pedimos que consideren que pues somos los ciudadanos los que tenemos que ejercer como ese contrapeso real con el gobierno, que las cosas no van a cambiar como unilateralmente y mágicamente, y pues sí sirve mucho denunciar, como estaban mencionando. Sin embargo, también sirve exigir como las autoridades y ser esa parte que empuja los procesos. Y pues muchísimas gracias por escucharnos. No sé si Steffi quieras decir algo de despedida. Gracias, Adri, gracias a todos. Pues nada más recordar esta idea de que creo que por mucho tiempo como que se ha metido en la idea de que seguridad, justicia y combate a la corrupción son como actos o funciones monopólicas del Estado, y la verdad es que no. Los que vivimos las consecuencias somos todos los ciudadanos y tenemos no solo el derecho de participar, opinar y sumarnos, sino creo que incluso la obligación de estar al pendiente de las cosas que nos preocupan para ocuparnos. Entonces, agradecerles nuevamente, y ha sido un gusto pues hacer este trabajo con este equipo, y esperemos que sigamos fortaleciéndolo y llenándolo de acciones puntuales que nos lleven a que pronto sean una realidad y no solo una aspiración. Hasta luego, gracias a todos. Muy bonita mañana. Muchas gracias, hasta luego.